Un momento, por favor. Ahora sí. Sí, listo. Bueno, muy buenas tardes. Ya en este día último de esta primera semana del aprendizaje 2024. Es un gusto presentarles a Luis Méndez Mendaña. Él es compañero del área de salud y seguridad ocupacional en ArcelorMittal Costa Rica desde hace ya 16 años. Nos eh, ha participado con nosotros en estas semanas del aprendizaje ya en otros años con diferentes temas. Así que pues ya es uno de nuestros expertos en el área y parte de este aprendizaje. Tiene experiencia en sectores de la industria metalúrgica, agroindustrial y comercio. Alguno de sus logros ha sido el Premio Presentico a la Excelencia en Sistemas de Gestión Preventiva, esto en el año 2010, 2012, 2014 y 2016. Además, obtuvo el premio del Instituto Nacional de Seguros en el tema de homologación en prevención de accidentes del año 2008 al 2016 también. Y el récord sin accidentes LTI, más de 6 años siendo el coordinador de salud y seguridad ocupacional. Así que muchísimas gracias, Luis, por nuevamente aceptar ser parte de esta semana. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Primero que nada, la verdad, agradecido yo más bien es un honor ser tomado en cuenta para estas actividades, ¿verdad? Siempre es importante tomar un poco del tiempo que tenemos para temas de formación, ¿verdad? Que la formación nunca acaba. Entonces es importante estos espacios, esta semana que la compañía nos proporciona para podernos formar en diferentes temas y más aún, digamos, poder contar con el privilegio de ser acompañados no solo por personal de ArcelorMittal Costa Rica, sino de otras latitudes como México, Argentina y otros países que hay por ahí, ¿verdad? Entonces, agradecerles de verdad el tomarnos en cuenta para estos eventos. Ok, sin más, vamos a arrancar. Bueno, para hoy tenemos una, o lo que queremos compartir un poco es un poco, digamos, el proceso o algunos de los sistemas en línea que hemos podido venir desarrollando en ArcelorMittal Costa Rica a lo largo de estos últimos años en salud y seguridad. Específicamente vamos a hablar de dos temas, que es, que bueno, para todos supongo que tendrán claro. Uno es el tema de cómo hacemos los análisis de riesgos y peligros en línea, ¿verdad? Que este es un proceso, uno de los últimos bloques del sistema en línea que estamos implementando. Y también algo que sepa que para todos es familiar, que es la parte de auditorías de FPS, ¿verdad? O estándares de prevención de fatalidades. Entonces también es un poco, vamos a compartir. Igual al final vamos a tener un espacio para dudas, preguntas. Como estoy proyectando, pues tal vez no pueda ver si alguno levanta la mano. Entonces vamos a tener un espacio ahí al final para cualquier duda o pregunta que puedan tener. Bueno, el objetivo general o siempre el objetivo nuestro o en los últimos años tal vez más bien ha sido buscar siempre mejorar continuamente, ¿verdad? Con procesos de innovación y optimización de todas las actividades y procesos en salud y seguridad, ¿verdad? Eso ha sido un reto que nos hemos planteado ya de años para acá, ¿verdad? Con el apoyo de las gerencias, hemos venido tratando de incorporar la tecnología, los sistemas que hoy en día existen, adaptarlos a nuestro sistema de gestión en salud y seguridad. Entonces, hemos venido desarrollando varias herramientas para optimizar tanto los resultados como el tiempo invertido para ese sinnúmero de actividades que diariamente tenemos. Específicamente hoy vamos a hablar un poco de esos tres objetivos: optimizar los procesos y las actividades en salud y seguridad, involucrando al personal de diferentes niveles, que esto es muy importante. No solo el Departamento de Salud y Seguridad es responsable por la salud y la seguridad en la empresa, sino que la salud y la seguridad es de todos, ¿verdad? Eso es una máxima para nosotros, los que nos dedicamos a esto. Entonces, el poder involucrar poco a poco
a los diferentes niveles, desde las gerencias, mandos medios, supervisores de primera línea, e inclusive personal de planta más operativo, es importante. Por otro lado, implementar un sistema en línea para la evaluación de riesgos en procesos, áreas, es importante, ¿verdad? Porque agiliza estos procesos que son vitales y fundamentales en el desarrollo y en la identificación de situaciones críticas y en la toma de decisiones. Y también implementar un sistema de control y monitoreo y seguimiento de este tema tan importante para todas nuestras unidades en ArcelorMittal, estoy seguro, que son los FPS, ¿verdad? Los famosos estándares de prevención de fatalidades, que para nosotros, pues, como en todas las unidades, pues es un reto poder implementar, llevar a cabo y creo que tal vez más que implementar, mantener esos sistemas, digamos, con esa objetividad y esa capacidad de poder identificar situaciones y buscar corregirlas para evitar el efecto final que pueda ser un accidente, ¿verdad? La identificación de riesgos y peligros. Bueno, nosotros tenemos o hemos venido desarrollando, este es uno de los últimos sistemas que hemos venido desarrollando, un sistema para evaluar riesgos. Este se encuentra en una plataforma en línea que ya tenemos, ¿verdad? El cual busca mejorar la participación de las partes corresponsables, así como facilitar el cumplimiento de requisitos y como foco principal realizar una evaluación de los riesgos y peligros de las diferentes áreas o procesos de forma más sistemática y ágil. Este sistema es un sistema en línea al cual todos estamos teniendo acceso. Va diferenciado en etapas. Vamos a ir detallando un poquito esas etapas en donde primero debemos definir las áreas o los procesos en los que vamos a hacer o requerimos hacer esa evaluación de riesgos. Tenemos una lista de categorías de peligro, digamos, con una lista tal vez no exhaustiva de riesgos, pero todo lo que al menos nosotros aquí en ArcelorMittal Costa Rica hemos logrado identificar como fuentes de riesgo alineados por categorías de peligro. Un proceso de evaluación, ¿verdad? Basado en el método Kini, que es un poco también basado en lo que la compañía utiliza, en donde definimos cada uno de esos riesgos que encontramos como posibles dentro de nuestra operación o procesos, como qué tan probable es que ese riesgo se materialice, qué tan frecuente estamos expuestos a esa situación de riesgo y qué tan grave puede ser la materialización de ese riesgo, o sea, el efecto o el accidente como tal. Entonces, eso nos da un nivel de riesgo y en función a ese nivel de riesgo se hace una priorización, una evaluación para poder analizarlo más a detalle y poder tomar decisiones y tomar o identificar acciones preventivas o correctivas que nos ayuden a reducir ese nivel de riesgo. Bueno, entonces, por ahí un poco, a grosso modo, es cómo trabaja este sistema. Dentro del proceso de evaluación, ¿verdad? El sistema facilita poder realizar el análisis de riesgos en cualquier área o proceso que se requiera, ¿verdad? Nosotros podemos crear las áreas, como les decía. Entonces, definimos el site, definimos el área, definimos el proceso alineado a esa área. Ahí, ya una vez creado inicialmente, empieza un proceso de revisiones, ¿verdad? Ya una vez que lo creemos o que lo creamos, digamos, inicialmente, que es lo que hemos hecho este año, ya más adelante vamos a entrar en un proceso de revisiones en donde ya el análisis de riesgo existe y hacemos revisiones o análisis crítico, ya sea según la prioricidad definida, sino también en situaciones, digamos, especiales, como, qué sé yo, un equipo nuevo, una máquina nueva, un cambio en los diseños de los equipos, un cambio en los procesos como tal, incrementos de personas, digamos, de una manera súbita o reducciones. Entonces, todos esos son posibles factores que nos puedan influir
para realizar o reevaluar el riesgo o hacer ese análisis de riesgos en esa actividad o proceso. Entonces, eso es lo que nos facilita poderlo hacer en línea. Tenemos el análisis, no tenemos que volvernos a sentar a hacer todo de cero, sino que ya lo tenemos y entonces hacemos un análisis crítico que identificamos qué factores se vieron influidos por la situación de cambio o la situación cambiante y enfocamos en esos factores que se puedan ver influidos, ¿verdad? Entonces, y hacemos una nueva revisión, una nueva valoración, que esta parte es importante, ¿verdad? Entonces, esa parte de evaluación de riesgos nos facilita poderlo hacer en línea, en proceso, inclusive en planta, si es necesario, si ocupamos ir a validar alguna situación, podemos llevarnos una tablet para hacer una actualización, hacer un cambio ahí en el sitio, digamos, toda esta parte nos facilita ese proceso. Por otro lado, todas las áreas, procesos de actividades se deben crear y describir, ¿verdad? Entonces, una vez que creamos un área, un proceso, entramos en un proceso de descripción. Entonces, ahí incluimos quién es la persona responsable, quién es uno o varios de los auxiliares que podrían realizar esa evaluación de riesgos, ponemos cuáles son los puestos involucrados o definimos más bien cuáles son los puestos involucrados en esa actividad, en esa área, en ese proceso. Y describimos un poco qué es lo que se hace, cuál es la herramienta involucrada, cuáles son los equipos que se utilizan, para ir tomando o haciéndonos una idea bien clara de qué riesgos vamos a tener o podríamos tener. Entonces se hace una descripción inicial de qué hacemos, cómo lo hacemos, quiénes o qué puestos están involucrados, para también con eso definir actividades críticas. Entonces es un proceso, digamos, bastante interesante que llevamos a cabo. Vemos en qué turno se trabaja, qué tipo de población, ¿verdad? Si hay, porque bueno, aquí en La Plata tenemos también personal femenino trabajando para también validar el riesgo asociado a sus características. Entonces, todo eso lo consideramos para hacer un análisis de riesgos lo más exhaustivo y específico posible. Dentro de las categorías, ya cuando empezamos ya creamos todo el proceso del área, de la actividad, los procesos que vamos a hacer el análisis de riesgos, entonces empezamos a hacer una categorización de peligros y riesgos asociados, desde las categorías de los diferentes peligros de forma global que se puedan presentar. Ahí hay algunos de ellos, ¿verdad? Eléctrico, biológico humano, entorno físico, diseño de tarea, ambiente físico, diseño de área, medio ambiente, mecánico u otros, ¿verdad? Que también es una de las categorías que se puedan presentar. Dentro de cada una de esas categorías hay una lista no exhaustiva de riesgos, ¿verdad? Entonces, en eléctrico, por ejemplo, vamos viendo si hay posibilidad de contacto con componentes energizados, si hay que intervenir paneles de algún tipo, si hay cableados de alta tensión o media tensión o baja tensión, el tipo de intervención que hacemos, si se requiere aplicación de bloqueo etiquetado o consignación o lototo, como un ejemplo, ¿verdad? Igual en biológicos, si tenemos intervención con alguna sustancia biológica, algún animal, algún material, digamos, que pueda generar alguna situación. Entonces, cada una de esas categorías de peligro tiene una serie de riesgos asociados que nosotros vamos identificando como si ese riesgo existe, primero si existe, sí o no. Nada más hacemos una revisión y vamos leyéndolos con calma, identificando y decimos, bueno, este riesgo sí lo tengo en esta actividad o proceso que estoy evaluando o no lo tengo. Ese es un primer paso, sí o no. Tengo ese riesgo asociado a cada una de las categorías definidas. Una vez que definimos cuáles son los riesgos que sí tenemos presentes, empezamos con un proceso de evaluación, ¿verdad? En donde
aquí, como les decía anteriormente, en la parte de evaluación, volvemos a hacer una revisión de qué puestos están expuestos, cuáles son los procesos que realizamos, la cantidad y tipo de personas expuestas, la descripción de la actividad o proceso, las jornadas en las que tenemos que evaluar el riesgo, si es de día o es de noche o es ambas, los tipos de herramientas que utilizamos para el desarrollo de las actividades en ese proceso de actividad y el equipamiento. Entonces, de ahí hacemos toda una evaluación de riesgos para definir, para tener aún más claro cuáles son los riesgos, esos riesgos que ya definimos, cuáles son los factores que influyen o qué tanto influyen esos factores de probabilidad, frecuencia y severidad que les comentaba al principio. ¿Verdad? Entonces aquí empezamos a hacer ese listado, como les decía, de qué sí tengo y qué no tengo. Aquí son algunos ejemplos que citamos por ahí para tener una idea nada más de cómo funciona el sistema. Entonces, dentro de la categoría de peligro, ahí hay 2, por ejemplo, y algunos de esos factores que tienen. Entonces, si en trabajo en alturas tenemos exposición a limpieza de ventanas desde exteriores y hay riesgo de caída a diferente nivel, ruptura de líneas, etcétera, o acceso a posiciones elevadas, acceso a estilos de producto. En la parte de productos químicos y toxicidad, por ejemplo, 2 ejemplos que tenemos son explosión o ignición de gases, vapores líquidos o polvos, explosión a atmósferas de oxígeno empobrecido o enriquecido, por ejemplo, espacios confinados, asfixia. Entonces, ven cómo se especifica un poco más el riesgo, ya más aterrizado a lo que podríamos identificar o relacionar en el día a día, a lo que hacemos día a día en esa actividad o proceso. Entonces, ese proceso es fundamental. En este proceso participa el líder del área con nuestro apoyo, ¿verdad?, del Departamento de Salud y Seguridad, y siempre como requisito indispensable tenemos que debe haber participación del personal, de las personas que están ahí, como yo les digo a ellos, día a día expuestos, ¿verdad? Que son los que saben a qué se están exponiendo todos los días, ¿verdad? El criterio de ellos es muy valioso porque uno desde la perspectiva de administración o de evaluación puede identificar situaciones de riesgo claramente, pero desde la perspectiva de operación de los que están ahí día a día, los que están expuestos al calor, los que operan las grúas, los montacargas, pues su óptica es diferente y es muy importante tenerla en cuenta, muy, muy importante. Un análisis de riesgos para nosotros es valioso y efectivo en la medida de que estas figuras participen en su evaluación. Si no, no es que esté mal, pero probablemente hayan detalles que se nos vayan porque no estamos ahí día a día. Entonces esa parte es valiosa, es importantísimo. Y no solo para identificar qué riesgo sí o no tengo, ¿verdad? Sino también para definir esos factores. ¿Qué tan probable es que esa situación de riesgo se materialice? Si es poco probable, si es muy probable, si es que existe la posibilidad de un 50-50. Entonces todo eso lo analizamos con ellos. Eso es un análisis que se lleva, pues, lleva un tiempo hacerlo, cada uno de ellos. Después también identificar qué tan frecuentemente estamos expuestos a esa situación de riesgo. Si estamos expuestos todos los días, algunas veces a la semana, eso lo hacemos cada mes, cada 2 meses, o es una actividad que hacemos 1 o 2 veces al año, o es algo que casi todas las horas nos estamos exponiendo durante nuestra jornada, ¿verdad? Entonces todos esos factores son importantes y ahí es donde más valida el criterio de las personas que están en piso fábrica, como llamamos, tomar en cuenta y considerar su vivencia, su experiencia diaria. Y finalmente, definir qué tan grave podría ser una situación o que se materialice esa situación de riesgo.
Si la gravedad de que, por ejemplo, accesar a honestidad de producto, qué tan grave podría ser lo que me pase si yo me caigo. Entonces ahí empezamos a valorar si puede ser un golpe menor, una situación de primeros auxilios, o puede ser una situación más grave que me lleve a una lesión inclusive incapacitante, a inclusive a una situación aún más grave de una pérdida parcial, una incapacidad parcial permanente, o Dios no lo permita, ¿verdad? Y que es lo que siempre buscamos eliminar, si esa situación se materializa, puede provocarnos una muerte. Y bueno, yo creo que para nadie es un secreto o los que estamos aquí, que trabajamos en una industria que es de alto riesgo, y una situación de riesgo que pueda provocar una muerte, pues lamentablemente sí las tenemos. Tenemos situaciones de riesgo que podrían provocar una muerte si no las controlamos debidamente. Dichosamente la empresa nos da ese apoyo para buscar controlar todas esas situaciones al máximo posible, inclusive si estamos expuestos a una situación que consideramos no está controlada, detenerla y buscar la forma más segura de realizar esa labor. ¿Verdad? Entonces ese es uno de los grandes privilegios que tenemos al ser parte de esta compañía, ¿verdad? De ArcelorMittal, que tiene esa prioridad muy bien definida en su política, en su discurso diario. No es algo que solo se habla para exterior, sino que se busca cumplir a lo interno, ¿verdad? Y tenemos muchos sistemas para reconocer cuando lo hacemos bien o llamarnos la atención cuando debemos de mejorar, ¿verdad? También. Entonces, eso es un factor muy importante que tenemos que considerar. En la evaluación de riesgos, ¿verdad? Ya empezamos ahí con un proceso de ya evaluar el riesgo, como les comentaba anteriormente, qué tan probable, qué tan frecuente, qué tan severo podría ser que esa situación se materialice, y eso nos va a dar un nivel de riesgo determinado, ¿verdad? Y dentro de ese nivel de riesgo también empezamos a categorizar, bueno, ¿qué nivel de riesgo para mí es intolerable o tolerable, o tengo administrado o tengo controlado de alguna manera, ya sea con controles administrativos o de ingeniería, ¿verdad? Con procedimientos que tengo protegido con protecciones, con guardas, con distanciamiento, con tiempos de operación, con tiempos de exposición, etcétera, ¿verdad? Dentro de los miles métodos o procedimientos que podríamos tener para controlar el riesgo, siempre teniendo clara la jerarquía de controles que usamos, ¿verdad? A nivel de compañía, buscando siempre, si es posible, eliminar el riesgo, que bueno, es lo ideal, o buscar en su efecto, si no lo podemos eliminar, cómo sustituirlo o cómo reducirlo. Y ahí para abajo, implementar medidas de precaución, guardas, barreras, protecciones, aislamiento, procedimientos, entrenamientos, capacitaciones, procesos de acompañamiento como padrinajes, ¿verdad? Programas como el escorpión de seguridad, que en algunas partes tienen, el vigía de seguridad, que es el que nosotros aquí manejamos. Son métodos para mitigar riesgos, y al final de cuentas, si aún todavía no estamos siendo tan efectivos, pues implementar equipos de protección personal que, como sabemos, nos ayudan a reducir el efecto de una situación de riesgo, más no el que ocurra o no necesariamente, pero sí reducir esas posibles lesiones que se podrían presentar. Entonces, todo ese modelo lo empezamos a aplicar, ¿verdad? Una vez que tenemos los niveles de riesgo, para ver qué medidas de prevención o control debemos de tratar de implementar y poner en práctica, ¿verdad? De ahí sale ya un resumen, ¿verdad? Un resumen del hiper. Una vez que hicimos toda esa evaluación, sale que llegamos ya a un documento que podemos ver,
¿verdad? Este es un ejemplo de uno de ellos, en donde vemos, bueno, que este es la identificación de peligros y evaluación de riesgos, el IPER, como le llamamos nosotros, o el JAIRA, como se le llama a nivel de compañía, el área, el sitio, el proceso, la fecha en que se hizo la evaluación, ¿verdad? Y el documento enlista los puestos involucrados, ¿verdad? En este caso, solo hay uno, pero puede ser que sean muchos más, ¿verdad? Y describe un poco el proceso de evaluación. Después viene, dentro del proceso de evaluación también que hicimos, la identificación. Ok, para cada riesgo identificado, la lista de EPPs o EPIs o equipos de protección personal que utilizamos para mitigar esa situación de riesgo. Y la lista de procedimientos que podríamos también tener para reducir o mitigar ese riesgo en particular, ¿verdad? Preferí tomar un ejemplo vacío para que lo vieran, digamos, más ejemplificado, en donde, digamos, podemos considerar todo lo que tengamos, ¿verdad? No sesgar en qué tenemos nosotros tal vez, sino que, por ejemplo, ese riesgo que es limpieza de eficiencia, derrames, polvo, desechos en la superficie, ¿verdad? Y hay una posibilidad de riesgo al mismo nivel. ¿Qué equipos de protección podríamos tener, verdad? Entonces ahí entran las botas o los zapatos antideslizantes, el equipo, dispositivos que podamos tener para evitar los riesgos. Y dentro de la lista de procedimientos, ahí entran procedimientos como el que podamos tener para orden y limpieza o 5S, los procedimientos que podamos tener para señalización de condiciones de riesgo, el procedimiento que podamos tener para atención de situaciones, digamos, súbitas como un derrame. Entonces, todos esos posibles procedimientos entran ahí, ese listado, y todo ese listado de equipos de protección personal también. Entonces, por ahí, ese tema pues es importante también para nosotros poder ir ya entrando. Vea que ya aquí entramos en materia al detalle del riesgo asociado, los equipos de protección personal que podamos tener y la lista de procedimientos. Y finalmente tenemos un gráfico que es un gráfico resumen, ¿verdad? Ya aquí tenemos un resumen de toda la evaluación de riesgos. Este gráfico es muy importante, ¿por qué? Porque me dice, bueno, que es el análisis de identificación de peligros y evaluación de riesgos del área determinada en el año determinado, ¿verdad? Y lo hacemos a conciencia con la participación de todos, como les comentaba antes, y ahí nos va diciendo, ok, dentro del nivel de riesgo, que es la columna de la izquierda, ¿cuál de las categorías de peligro o cuál riesgo? Aquí están las categorías porque lo pusimos para ejemplificar, pero él me va a decir, si en trabajo en alturas, ¿cuál fue el riesgo propiamente que identificamos como el más alto? Si fue acceso a estivas, como lo veíamos antes, o si fue acceso a posiciones elevadas o pasarelas. Si ese es el riesgo más alto, entonces me va a decir el nivel de riesgo y cuál es el riesgo específico. Esto es muy valioso porque con este documento podemos entrenar y hacer copartícipes o de conocimiento de todas las demás áreas. ¿Cuáles son los riesgos más críticos que tienen en cada una de las categorías presentes en sus áreas de trabajo? ¿Verdad? Entonces, ya el gráfico lo ponemos ahí en el área y cualquier persona que llegue al área puede decir, ok, aquí el nivel de riesgo más alto salió en la categoría de mecánico y el riesgo es, qué sé yo, majonazo, golpe, posibilidad de proyección de algún material, etcétera. ¿Verdad? Entonces, es muy importante, ya uno llega al área y puede ver cuál es el riesgo más alto que se pueda estar presentando en esa área como tal, en esa categoría de peligro específica.
Entonces, eso es un poco, digamos, cómo hacemos todo el proceso de evaluación de riesgos y cómo lo presentamos al final. Y esa presentación que se comparte, ya el riesgo, el análisis de riesgos o el hiper, el gráfico resumen de cada área, se hace una micro reunión con el personal de la área y se les presenta, bueno, ok, este fue el análisis que hicimos en conjunto y aquí dice claramente que los riesgos que tenemos más presentes son A, B o C y cuáles son las medidas de precaución que vamos a tomar adicionales cuando un riesgo salga con una categoría de importante, ¿verdad? O superior, ¿verdad? Entonces, también nuestro procedimiento indica que si tenemos categorías de peligro intolerables o graves, bueno, intolerable, de hecho, hay que buscar la forma de corregirla de una vez. En la grave tenemos que establecer un proyecto, un programa de cómo vamos a mitigar y en las importantes, medidas de precaución o acciones o planes de acción, como le llamamos, para enfocados específicamente en esa categoría de riesgo o en ese riesgo identificado para poder corregirla, reducirla o mitigarla. Y la meta es que en la evaluación siguiente, una vez que implementamos alguna medida, pues ese nivel de riesgo específico de esa lista no exhaustiva, que son más de 60, 70 riesgos, ya debería de salir con un nivel de riesgo menor, porque algo hicimos que nos ayudó a reducir el riesgo, ¿verdad? Ya sea que incidió en la probabilidad de que ocurra, o en la frecuencia en que estemos expuestos, o en la severidad que se pueda presentar. Entonces, eso es muy importante también tenerlo claro. Entonces, todos esos análisis, todas esas evaluaciones que hacemos, al final nos orientan a, como les decía al principio, tomar decisiones, nos ayudan a tomar decisiones, esos datos. A ver qué acciones vamos a tomar para prever o reducir que la posibilidad de que ocurra un evento, una situación, un accidente o una situación sin lesión, que inclusive eso, si no lo administramos bien, puede llegar a presentarse o a convertirse en una situación de mayor riesgo. Entonces, es muy importante para nosotros esta evaluación. Eso es un poco de cómo hacemos esa evaluación de riesgos, ¿verdad? Que lo innovador o tal vez lo interesante aquí, no sé si innovador, pero interesante es que podemos hacerlo en línea, ¿verdad? Facilitando los procesos y no sé, no lo mencioné tal vez, está muy importante, es que esto no pasa a ese informe final que vimos, a ese gráfico final, si no tiene la validación por medio de la firma en el propio sistema de las personas involucradas, al menos la persona, el representante del Departamento de Salud y Seguridad, el líder del área del proceso y una o dos, al menos, personas de operación. Bueno, entonces, si no lleva esas firmas, si no se completan esas firmas, el proceso no se logra finalizar. Entonces, eso nos garantiza de que el proceso se está haciendo tal cual está definido en nuestro procedimiento, digamos. Entonces, eso es también muy importante considerarlo, porque no es que yo pueda sentarme y llenarlo, o alguien pueda sentarse y llenarlo, si no tiene las firmas avalando lo que se está ahí colocando, pues no se completa, ¿verdad? Ok, la segunda parte de la cual quería hablarles un poco, tal vez más resumido, es el tema de auditorías de FPS, que bueno, es un tema muy importante para todos nosotros, estoy seguro. Es el modelo por el cual la empresa busca reducir la posibilidad de que ocurran fatalidades en nuestras unidades, ¿verdad? Que bueno, es una meta que tenemos, yo creo que todos, y creo que todos los que trabajamos para ArcelorMittal Costa Rica lo tenemos claro. Entonces, esas auditorías, para todos los que están más directamente involucrados, saben que es un proceso bastante riguroso, bastante estricto, las FPA como tal, que tiene un proceso de evaluación bastante estricto, ¿verdad? Porque si no cumplimos alguna acción de alguno de los niveles, ya no cumplimos ese nivel y ya nos quedamos ahí abajo, ¿verdad? Entonces es un reto, es un reto. El sistema que nosotros desarrollamos
lo que busca y lo que trata de ayudarnos es a tener una plataforma que nos ayude a demostrar evidencia objetiva del cumplimiento en cada uno de los niveles por cada una de esas preguntas, ¿verdad? Que como sabemos, bueno, son muchísimas en algunos casos, ¿verdad? En cada uno de los 11 FPS. Entonces, el sistema nos facilita realizar la auditoría, que ahí es ejecutarla como tal. Entonces, al ejecutar la auditoría, nosotros vamos viendo qué evidencia hay en cada una de las preguntas y poder calificar si esa evidencia cumple o no satisfactoriamente lo que la pregunta está solicitando, ¿verdad? Entonces lo podemos hacer a nivel interno, auditorías internas, y nos sirve para tener todas las evidencias preparadas para cualquier auditoría externa que podamos recibir, ¿verdad? Igual gasta todo el historial y presenta reportes finales, que ahorita vamos a ver un ejemplo de alguno. Entonces, cuando yo me meto en las auditorías, está cada uno de los niveles. Esto es un ejemplo inicial de cuando estuvimos implementando el sistema. Entonces ahí está, ve que estaban por realizar la mayoría de las auditorías o en proceso. Si yo me meto a la parte de detalle, ya yo puedo observar que el detalle de cada uno de los niveles, de cada una de las auditorías, para poder observar. Y aquí está, por ejemplo, la pregunta específica de cada uno de los niveles. En este caso, este ejemplo es de espacios confinados, el nivel 2, la pregunta 1, 2 y 3. Entonces, ahí está la pregunta textual o literal de cómo está establecido nuestra FPA a nivel corporativo para poderla calificar de si cumple o no cumple y poder ver la evidencia de cómo nosotros decimos que estamos cumpliendo esa evidencia en el sistema, ¿verdad? Entonces, ahí nos podemos meter en hacer clic en el botón y poder ver todas las evidencias. Entonces, ahí metemos imágenes, metemos extractos de procedimiento o el procedimiento completo, alguna imagen, algún control que tengamos, algún registro de alguna auditoría previa, de algún checklist, de alguna inspección que podamos tener. Entonces, eso es como nosotros lo evidenciamos. Y podemos demostrar al final un resumen, ¿verdad? Un resumen de la auditoría. Este es un ejemplo también no finalizado, ¿verdad? Nada más lo tomé para que lo tomáramos de ejemplo. En donde podríamos, en el momento que quede completado, vamos a decir si cada uno de los niveles, cada una de las preguntas están cumplidas sí o no. Si alguna no cumple, entonces va a aparecer como pendiente o como por ejemplo aquí que se puede ver 14 de 12 o aquí que se puede ver 9 de 14, son 9 preguntas y cumplimos 4. O aquí 14 preguntas y cumplimos 12. ¿Verdad? Entonces, este es uno no exhaustivo y no completado, ¿verdad? Como les decía, en donde podemos presentar el nivel y al final el sistema automáticamente, viendo esa evaluación que vamos haciendo paso a paso, va a decir en qué nivel estamos y podemos detallar inclusive cuáles son los pendientes que podamos tener en los diferentes niveles. Ok, eso es un poco que tenía para presentarles el día de hoy. La idea era hacer una presentación concisa, resumida de qué tenemos, de qué presentamos, cómo estamos haciendo las cosas en ArcelorMittal Costa Rica. Y bueno, un poco mostrar cómo hacemos las cosas o cómo vamos desarrollando paso a paso el sistema de gestión y la parte de evaluación, en este caso, evaluación de riesgos, auditoría piso fábrica. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta, alguna consulta. La idea es tomar unos 10, 15 minutos para cualquier pregunta que puedan tener. Si con gusto les podemos ayudar, pues esa es un poco la idea de estos espacios, ¿verdad? No sé si hay dudas, preguntas.
Si tienen preguntas, pueden abrir el micrófono o pueden escribirlas y los podemos leer. Adelante. No sean tímidos. Si tienen alguna duda, alguna consulta, con gusto, si en algo les podemos ayudar, pues esa es la idea, ¿verdad? Así es. ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿No hay preguntas? Bueno, parece que no tienen preguntas. Ok, si no hay Y preguntas, sí, sí, dígame, don Juan. mi estimado Luis, en forma global, ¿cuáles han sido los beneficios que tú observas o los indicadores o los KPIs que se han movido con esas implementaciones? O sea, en primer lugar, digamos, lo que nos ayudan estas implementaciones es a facilitar los procesos y a involucrar, ¿verdad? Porque nos garantizamos que muchas personas puedan participar en las evaluaciones, por ejemplo, y a poder documentar y registrar y mantener históricos de toda esa documentación. A nivel de KPIs, ¿qué nos ayuda? Al nosotros estar autoevaluando y verificando de una manera más continua, más constante, nos ayuda indirectamente en el tema de formación con las personas. El involucramiento de las personas, nosotros creemos firmemente que ayuda a desarrollar esa habilidad de identificar peligros y riesgos en las personas, a tener un ojo más crítico y tomar mejores decisiones. Al tener un ojo más crítico y desarrollar esa habilidad, pues se pueden tomar mejores decisiones para reducir la probabilidad de algún comportamiento inseguro, alguna decisión tal vez no tan segura. Entonces, hemos visto que estos procesos nos han ayudado al involucrar a las personas a ir reduciendo nuestra siniestralidad, ¿verdad? Los índices de incidencia y mejora la participación de las personas o el involucramiento o la confianza que las personas van teniendo sobre el sistema para acercarse a nosotros o a sus líderes directos para reportar alguna situación de mejora que puedan ellos identificar. Entonces, por ahí nos ayuda en los KPI globales, ¿verdad? Reduce incidencia, mejora la participación de las personas y demás. Excelente, mi estimado Luis. No sé si tienen algún comentario. De antemano a la maestra Michelle, a ti, mi estimado Luis, y a los demás compañeros que han participado, muchísimas gracias. Como decía la maestra Michelle, esta es la primera semana y vamos a tener dos más. Esperemos nos acompañen todos y muchísimas gracias. Le estamos dejando una encuesta porque requerimos mejorar. Por favor, atiéndanla. Aquí tenemos dos comentarios de Francisco Alejandro. Dice, involucrar al colaborador ayuda a hacerlo consciente sobre los riesgos de su entorno y sobre todo a buscar controles. Efectivamente. Ok, tenemos también a Rubén Bermúdez. ¿Está implementado ya el sistema o sigue en desarrollo? Ya lo estamos utilizando, ya está implementado, pero también como todo sistema nuevo, creería, siempre ocupa desarrollo continuo, ¿verdad? Ahí vamos identificando algunas cosas que vemos que inicialmente las hicimos de alguna forma y estamos buscando o encontramos en el camino formas más eficientes de hacerlas, más simplificadas. Entonces, están implementados, pero para nosotros todo sistema está en un continuo desarrollo, pero ya el sistema está implementado y si gustan alguno en algún momento conocerlo, pues con gusto nos pueden contactar por medio de don Juan, por medio de Michelle o mis contactos sin problema. Ok. Pues no me resta, mi estimado Luis, que agradecerles nuevamente y nos vemos en la siguiente ponencia que es dentro de un momento a las 3 de la tarde. Muchas gracias a todos por la participación. Hasta luego. Gracias, buen día y
Que sea de provecho esta semana para todos. Gracias. Muchas para todos. gracias. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Gracias a todos, muchas gracias.